Hermanos, bendiciones para todos. Feliz sábado. Esperando que de mañanita estén todos bien. Y que hay mejor manera de estar bien que buscando la palabra del Señor. Y Amén. vamos a comenzar con eso. Y es que tenemos que tener algo en claro. Jesús es intencional. Y es que no es por casualidad, no es porque, no, ahí me conecté. Es que el Señor tiene un propósito contigo. Amén. Si estamos aquí es porque Dios tiene un mensaje para ti hoy. Y quiero que tengamos eso en claro, porque la historia de hoy, el mensaje de hoy, va con lo que Jesús es la misión de que Jesús es intencional. Vamos a Marcos 4:35 que nos dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Bien, con el contexto de la historia es que recordando que Jesús estaba predicando frente al mar de Galilea junto a la multitud y sus discípulos. ¿Y qué pasa? ¿Cuántos de aquí, luego de una jornada larga de trabajo, qué sería lo ideal que hagamos? Descansar, ¿cierto? Luego de que pase el día completo de trabajar, nuestro cuerpo y nuestra mente dice, bueno, ya está bueno. Yo he predicado, yo he trabajado durante el día entero, me merezco un descanso. Pero Jesús fue diferente. Jesús tenía una intención, tenía una enseñanza, pero sobre todo tenía un testimonio y una enseñanza que darnos a nosotros, pero sobre todo a los discípulos. Y es que cuando Jesús le dice crucemos al otro lado, y es que ese otro lado era algo que para los israelitas, era algo que para los discípulos sabían cuál era ese otro lado. Ellos sabían que ese otro lado no era fácil. Y ellos sabían que ese otro lado era Decápolis. Entonces, ¿qué era Decápolis? Era una ciudad, era una región de ciudades, la cual profundamente fue influenciada por Roma. Era un territorio que saltaba la violencia y el poder militar y la riqueza. Era todo lo contrario al pueblo de Israel. Era un territorio lleno de templos a dioses paganos, fiestas sexuales, desprecio de los valores judíos. Pero también tenían más de 6.000 soldados romanos. O sea, había una opresión, había un temor, había un miedo para el pueblo de Dios de cruzar a ese lado. Ellos sabían lo difícil que sería, no tanto cruzar, porque iban a cruzar el mar de Galilea, sino llegar a ese lado y enfrentarse al rechazo. Sobre todo, ellos tenían, o sea, su bandera, su emblema de la región, era una cabeza de un cerdo. Sabemos que a Israel el cerdo era, o sea, era algo impuro. Ese era su ídolo, la cabeza de un cerdo. Y ellos sabían que para los religiosos de ese tiempo, Decápolis era donde habitaba Satanás. Era un lugar espiritual y moralmente perdido, un lugar al que nadie quería ir porque sabían que iban a enfrentarse al rechazo. Sabían de que allá no iba con sus costumbres, donde que en Decápolis no te iban a apoyar lo que tú decías por seguir a Cristo, donde Cristo no era aceptado. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía que cuando llegaran allá y lo que le esperaba allá, no era la misma multitud que estaba frente al mar de Galilea escuchando lo que el Señor le predicaba. Ellos iban a encontrar rechazo desde el primer momento. Y vemos en Marcos 36, en Marcos 4:36, si me acompaña, dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y él también, y también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y el viento cesó. Y se hizo grande en bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrantados como no tenéis fe? Entonces temieron a gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún al viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que aún en la tempestad tiene paz? Y es que posiblemente nuestro otro lado no sea
aquel ciudad de Decápolis. Posiblemente a nuestro otro lado no sea cruzar el mar de Galilea. Pero es que los discípulos estaban preparando para cruzar no solamente algo físico, sino algo también espiritual. Era cruzar con Cristo hacia ese otro lado. ¿Y por qué digo cruzar con Cristo? Y es que en Marcos 4:35 nos dice, el Señor le dice a los discípulos, pasemos al otro lado. ¿Acaso el Señor no tomó la voz del líder de que lo iba a acompañar diciendo que pasemos al otro lado? Era un mandato de que él iba a estar con ellos, aún ayer lo desconocido, aún en esa ciudad de Decápolis, la cual iba a tener el rechazo. Y ahí donde comienza la aventura a lo desconocido. Y es que cuando aceptaron los discípulos seguir a Jesús al otro lado, ellos sabían que no estaban tomando solamente un paso en bote, ni que era algo a la ligera. Ellos sabían que se iban a enfrentar a todo lo que creían, a todo lo que le temían y a todo lo que ellos evitaban por la razón de que todavía no habían cruzado al otro lado. Ellos se subieron a la barca, ellos obedecieron al Señor, pero ellos no sabían que estaban a punto de enfrentar una tormenta física y espiritual cruzando al otro lado, cruzando al otro lado. Y es que Jesús lo estaba llevando más allá de sus prejuicios. ¿Pero por qué? Porque es que iban de lo impuro de lo puro a lo impuro. Iban de lo que era cómodo para ellos. Porque qué fácil es alabar y exaltar al Señor cuando todo el mundo te acepta. Ellos iban de lo cómodo a lo caótico. De lo que era lo religioso a lo real. Y es que cuando llegaron a Decápolis, no había una multitud que esperaba sanidad, no había enfermos que buscaban ser sanados, no había gente ni niños que buscaban tocar su manto. Había silencio, soledad, pero sobre todo había una posición demoníaca. Y en lugar de un recibimiento, lo que le esperaba eran dos hombres poseídos, en el cual la sociedad había excluido. Y vamos a lo que es Marcos 5:1 que nos dice lo siguiente. Y ahí es cuando ya Jesús y los discípulos llegan a la ciudad. Y dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas que tenía, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas han sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Vemos aquí un hombre en el cual está en lo más profundo. Vemos aquí un hombre en el cual la sociedad ya lo etiquetó. Y créanme que cuando ya te etiquetan, ya no esperan nada de ti. Socialmente, muchas veces nos sentimos que por nuestros pecados, que por nuestra historia, estamos apartados. Y muchas veces es verdad, estamos apartados, la sociedad nos aparta. Pero hay algo importante. Y recordemos lo del principio. Es que Jesús es intencional. Si algo nos está pasando, si por algo estamos pasando, si estamos en una tempestad, es porque el Señor tiene un propósito con nosotros. El Señor tiene un propósito contigo, aún en lo más profundo. Y Jesús sabía lo que estaba pasando a ese hombre. Pero cuando ese hombre se le acerca, de una vez, de inmediato, Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él le responde, y dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijos de Dios del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó diciendo, ¿cómo te llamas? Y respondió, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaban mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Cerca de él estaban lo que ellos veneraban. Recuerden que lo que ellos veneraban más eran los cerdos, por eso lo tenían como en su bandera.
como su representación. Ellos adoraban a los cerdos. Y estaba ahí cerca del monte el gran hato de cerdos. Entonces les regaron todos los demonios diciendo, Señor, envíanos los cerdos, porque yo sé que ya tú tienes poder de hacerlo, para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un desempeñadero, y en el mar se ahogaron. Y es que vemos aquí lo siguiente, y es que Jesús, cuando vio al endemoniado, él no vio a esa persona que estaba sufriendo. Él no vio y lo etiquetó y dijo, no, en ti no hay fe, en ti no hay un propósito. Y que el Señor sabía en lo que estaba pasando. El Señor no lo excluyó. El Señor no lo apartó. El Señor se acercó a él y lo sanó. Y es que muchas veces pensamos de que por las cosas que hemos hecho no merecemos el perdón de Dios. Y es verdad, pero por la misericordia de Dios somos salvos, somos sanados. Con la confianza en Él podemos ser salvos. Y ahí viene lo interesante, y es porque viene un milagro y un rechazo. ¿Por qué viene un milagro y un rechazo? Y es que muchas veces hoy en día hacemos lo bien y nos tildan de malo, nos tildan de, pero mira, ahora Marco se cree el más santo porque no se incluye en los chismes del trabajo. Se reúnen a hacer chismes, pero tú, por buen testimonio, no cedes a eso y te apartan de reuniones, te apartan de grupos, te dicen, no, él es el santo. Y ahí es que vemos el rechazo. Y lo mismo pasó con Jesús al momento de hacer el milagro. Porque los que presentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo. Qué interesante. Cuando ellos ven que Jesús obró en aquel endemoniado, tuvieron miedo. ¿Pero por qué tuvieron miedo? Pero es que muchas veces sabemos que Jesús es la respuesta. Es verdad. Pero tenemos tanto amor, tenemos tanto cariño a esos demonios, a ese pecado que tanto abrazamos, que tenemos miedo de que Cristo entre nosotros. Porque sabemos que en el momento de que Jesús, dejemos que Jesús entre en nosotros, eso se va a ir. Esa atadura, esas cadenas, ese pecado que tanto nos tiene atado, en el momento en que dejemos que Jesús entre nosotros, eso se va, porque Jesús transforma. Y vemos ahí cómo ellos tienen miedo y le dicen, y les contaron lo que habían visto, como le había acontecido a aquel que había tenido el demonio y el de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus entornos. Y es que, como vemos, es una ciudad que no quiere a Jesús. Es una ciudad la cual rechaza lo que es el poder de Cristo. Y aún viendo el poder sanador de Cristo de restaurar al hombre que tenían tildado como el peor de la ciudad, porque vemos que ese hombre era poseído, era excluido, se intentó con él. Es ese hombre en el cual la ciudad de hoy en día decimos, es que de fulanito yo no espero nada. Es que fulanito tiene un historial muy grande, pero es que el Señor es intencional. Dios tiene un propósito contigo. Y si aún en la tormenta estás ahí, el Señor tiene un plan contigo. Y es que es un milagro poderoso. Y lo que pasa hoy en día es el rechazo del pueblo. Cuando dice, cuando pasa ese milagro, ellos no dicen gracias Señor por liberar a ese hombre, ni qué poder tan glorioso, sino es que ellos se perturban y rechazan lo que es el Señor. Le dicen, Señor, tú lo sanaste, pero aquí no te queremos. Y es que a veces hacer lo correcto, ayudar a alguien que lo necesita, ayudar
a un, eh, bueno, ya se dice homeless, ayudar a tomar decisiones que van íntegramente en tu trabajo, a hablar con amor, pero con verdad, muchas veces no te van a felicitar. Y es que muchas veces tú predicar y decir a otros lo que el Señor ha hecho contigo, te van a cuestionar, te van a ridiculizar, se van a burlar de ti, o hasta incluso te pueden despedir. Pero ¿por qué es esto? Es que porque cuando Jesús entra en ese entorno de oscuridad, cuando dejamos que Jesús se manifieste en nosotros, no todos te van a aplaudir. Algunos se sienten expuestos al momento de saber que por ese poder, que ese poder divino puede librarlos a ellos de su pecado, puede librarlos a ellos de sus cadenas. Entonces, sabemos que Jesús tiene el poder, pero muchas veces, por el temor a ser liberado, no dejamos que Jesús sobre nosotros. Pero a veces el milagro en tu vida será lo que provoque el rechazo en la vida de otros. Y vemos lo siguiente. En Marcos 5:18, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que dejase estar con él. Es lo normal, porque vemos como Jesús, ya luego de librarlo de todos sus problemas, o sea, de todas sus cadenas, de todos sus pecados, de los demonios que tenía, luego de haber liberarlo, Jesús se va a marchar con los discípulos. Entonces, cuando el endemoniado ve que Jesús se va a marchar, le dice, Padre, en el verso 19 más 18. El que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. En el 19 nos dice, mas Jesús no se lo permitió. Interesante. Y es que si dejamos la historia hasta ahí, decimos, pero es que el Señor no tuvo compasión de él. O sea, vemos cómo esa persona ha sido transformada, porque él era excluido. Y cuando Jesús se marcha y él le pide irse con él, vemos una negación del Señor. Y si lo dejamos hasta ahí, decimos, pero wow. Tremenda la historia. Pero es que no todo queda ahí. Porque hay algo importante. Aparte del Señor transformarte, Jesús quiere usarte. Y es que cuando Jesús nos transforma, no es para que vivamos cómodos en este mundo. No es para que estemos en nuestro lugar quietecitos sin predicar, sin cruzar al otro lado. Cuando Jesús nos transforma, ahí es que debemos comenzar el cruce hacia el otro lado. Y Jesús le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo han tenido misericordia de ti. Entonces, ¿qué él hizo? Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Poderoso porque es que vemos una persona en la cual la sociedad no esperaba nada de él, en la cual tenía el peor historial, era el delincuente, era el que no se podía tratar, era ese hermano que siempre era chismoso, siempre buscaba una cosita para criticar, pero el Señor convirtió a esa persona en la cual humanamente era imposible que saliera algo bueno de ahí. El Señor tenía un propósito con él. Y vemos como aún en lo más profundo, esa persona que una vez fue endemoniado se convirtió en el primer testificador en la ciudad de Decápolis de decir que Jesús había obrado en él. El primer testificador de decirle a otros lo que el Señor había hecho con él. Y eso es lo poderoso de Jesús. Él no solo transforma, Él te quiere usar, Él quiere corazones dispuestos a poder predicar y decirle a otros lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y es que a eso es que somos llamados, a esa parte de testificar. Y es que muchas veces decimos, no, pero es que mi círculo de amistad no es igual, no es el mismo. Me impulsan a hacer lo indebido. O mi trabajo
mis compañeros de trabajo también me impulsan a hacer lo indebido. Pero ¿y qué pasa si están esperando de que tú cruces al otro lado a predicarles a ellos lo que Jesús ha hecho contigo? Y es que tu historia, tu testimonio, el cruzar al otro lado, es lo que va a salvar vidas. Muchas personas hoy en día esperan que alguien le, le llene del amor de Dios. Y muchos somos rechazados, porque seamos ciertos. Muchas veces cuando publicamos mensajes vía, ya sea vía chat, Instagram o TikTok, publicamos algo de Dios, no va a coger el mismo rating, no va a coger las mismas vistas, no va a hacer la misma aceptación que cuando publicamos algo secular del mundo. Y es que muchas veces van a decir, no, pero mira a fulanito, ahora se cree un santo, mira a fulanito, ahora es el que más sabe de Biblia. Pero es que eso es lo que pasa, cuando estamos cruzando al otro lado, siempre va a haber rechazo. Siempre va a haber esos mensajes, esa parte de rechazo, pero es que ahí es cuando el enemigo quiere atacar, cuando ya no estamos quietecitos, cuando ya el hermano no es frío, cuando ya estamos en acción, buscando pasar al otro lado. Y ahí va la respuesta de Dios, y es que el poder de testimonio tiene poder. Y ahora vamos a Mateo 15 29 al 31. Mateo 15 29 al 31. Y vamos a ver un tiempecito que pasa luego de que Jesús deja el primer testificador de su palabra en Decápolis. En Mateo 15 29 al 31 nos dice, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente. Oh. ¿Qué diferencia hay ahora, cierto? ¿Qué diferencia hay ahora del principio? Porque al principio solamente se le acercó un endemoniado, pero ahora se le acercó mucha gente. Y consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban a Dios de Israel. Poderoso. Amén. Y es que vemos como el testimonio de una sola persona puede abrir las puertas que muchas veces pensamos que nunca se abrirán. Y es que vemos como un solo testimonio, una sola persona, puede transformar ciudades. El Señor no comenzó predicándole a la multitud, no. El Señor tenía un propósito con esa persona. El Señor comenzó con uno, pero ese uno soy yo. Esa primera persona que debe de cruzar al otro lado soy yo. Porque es que muchas veces pensamos de que, no, pero es que yo no soy como el primer anciano, yo no tengo el don de predicar, yo no tengo el don de orar, no tengo el don de testificar. Pero hay algo importante que quiero que aprendamos, hermano, y es que el Señor no busca corazones capacitados, el Señor no busca personas capaces, el Señor busca personas dispuestas a servir, el Señor busca un corazón dispuesto a servir, porque busca un corazón que diga, he aquí, Señor, heme aquí, úsame. Sé tú, Señor, el cual obra en mí y ayúdame a que crucemos al otro lado. Porque es lo importante. Cuando cruzamos al otro lado, no cruzamos solos. Cruzamos con Jesús. Porque Jesús es el verdadero líder. Él no dijo, pasen al otro lado. Pero qué fácil sería que le dijera a los discípulos, pasen al otro lado. Que yo sé lo que te va a pasar allá, pero pasen. Jesús toma la primera acción y dice, pasemos. Porque aún en la tempestad, aún cuando los discípulos tuvieron la tempestad y dudaron, Jesús le dijo, oigan, yo estoy contigo. A donde quiera que tú vayas, yo estoy contigo. Porque el Señor te manda la misión, pero Él no te deja solo. Y es que ese testimonio que muchas veces eh, ocultamos o negamos a hacer, y es que antes estaba vacío aquel hombre, pero ahora tiene paz.
Antes, aquel endemoniado no tenía dirección, pero ahora tiene un camino con propósito. Antes, aquella persona pasó por lo imposible, pero ahora tiene un propósito, ahora tiene un rumbo en Cristo Jesús. Y es que el llamado de Dios a los discípulos fue que aún en el otro lado, puede ser que sea una región pagana, una región en la cual no te acepten, pero es que ese otro lado, para hoy en día, puede ser esa conversación que no queremos tener, ese hijo que se ha alejado de nuestra casa, ese vecino que desconfía de nosotros, ese vecino que, aun cuando le invitamos a ir a la iglesia, que ese puede ser ese otro lado, esa comunidad en la que cree que Dios no tiene el espacio para ella, que creen que no es posible que Dios obre en él. Ese otro lado puede ser ese compañero de trabajo que nosotros vemos que está sufriendo, pero nosotros no le predicamos de la palabra de Dios. Nosotros no cruzamos al otro lado a enfrentar nuestros propios miedos, a enfrentar nuestros propios rechazos, porque vamos a tener rechazo cruzando al otro lado, pero confiemos en Dios porque Él estará con nosotros. Yo quiero invitar a cuantos de aquí quieren cruzar al otro lado y decir, Señor, heme aquí, úsame, yo soy instrumento tuyo, porque juntos pasaremos al otro lado y ayudaremos a transformar vidas.